Ejemplo 5. Encontrar los máximos y mínimos de f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 11 si x está en el intervalo menos infinito 7 cerrado en 7 y es igual a 11 menos x si x está en el intervalo abierto 7, infinito. El dominio de la función son todos los reales. La función es continua en la unión de los intervalos abiertos menos infinito, 7, unión 7, infinito. Como la función se parte exactamente en el 7, tenemos que ver si el 7 es continuo. Para lo cual tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 7 por la izquierda de f de x. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la izquierda de x al cuadrado menos 8x más 11, que es igual a 4. Y el límite cuando la x tiende a 7 por la derecha de f de x es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la derecha de 11 menos x, que es igual a 4. Por lo tanto, f es continua en 7. Calculamos la derivada. F' de x va a ser igual a 2x menos 8 si x está en el intervalo abierto menos infinito, 7. Y es igual a menos 1 si x está en el intervalo abierto 7, infinito. Para ver si la función es derivable en 7, tenemos que hacerlo por las derivadas laterales, usando la definición. Entonces, el límite, cuando la x tiende a 7 por la izquierda, de f de x menos f de 7 entre x menos 7, esto es igual al límite, cuando la x tiende a 7 por la izquierda, de x al cuadrado menos 8x más 11 menos 4 entre x menos 7. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la izquierda de x al cuadrado menos 8x más 7 entre x menos 7, que a su vez es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la izquierda de x menos 1 por x menos 7 entre x menos 7, y esto es igual a 6. Y la derivada por la derecha va a ser igual al límite cuando la x tiende a 7 por la derecha de f de x menos f de 7 entre x menos 7, y esto es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la derecha de 11 menos x menos 4 entre x menos 7, que es igual al límite cuando la x tiende a 7 por la derecha de 7 menos x entre x menos 7, que es igual a menos 1. Como las derivadas laterales existen pero son distintas, entonces no existe la derivada en 7. Entonces, f' no existe en x igual a 7. Vamos a ver ahora cuándo la derivada vale 0. Entonces tenemos 2x menos 8 es igual a 0. Esto implica que x es igual a 4. Como 4 pertenece al intervalo menos infinito, 7, entonces 4 es un punto crítico. Por lo tanto, los puntos críticos que tenemos son 4 y 7. Y esto nos determina los siguientes intervalos: menos infinito, 4, 4,7 y 7, infinito. Ahora vamos a ver el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Vamos a considerar el 0 en el intervalo menos infinito, 4. La derivada en 0 va a ser igual a 2 por 0 menos 8, que esto es igual a menos 8, que es menor que 0. Otra información que obtenemos aquí es que f decrece
en el intervalo menos infinito, 4. Vamos a considerar ahora el 5 en el intervalo 4,7 y evaluamos la derivada en 5 y nos queda 2 por 5 menos 8 y esto es igual a 2, que es mayor que 0. Entonces aquí sabemos que f crece en el intervalo 4,7. Por último vamos a considerar 8 en el intervalo 7, infinito y la derivada evaluada en 8, esto es igual a menos 1, que es menor que 0. Así f decrece en el intervalo abierto 7, infinito. En el intervalo menos infinito 4, la derivada es negativa y en el intervalo 4, 7 la derivada es positiva. Entonces aquí tenemos un cambio de signo en la derivada. Eso quiere decir que f tiene un mínimo en 4. En el intervalo 4, 7 la derivada es positiva y en el intervalo 7 infinito la derivada es negativa. Entonces aquí también hay un cambio de signo en la derivada. Eso quiere decir que f tiene un máximo en 7. En la pantalla vemos la gráfica de la función de menos infinito hasta 4 decrece en 4, tiene un mínimo, después de 4 a 7 crece, en 7 la función no es derivable porque tiene un pico y hay un máximo, y de 7 a infinito la función decrece. Ejemplo 6. Encuentra los máximos y mínimos de f de x igual a x al cuadrado menos 16 entre x más 5. El dominio de la función son los reales menos el menos 5. Por ser la función racional, entonces es continua en su dominio. Vamos a calcular la derivada de la función. Entonces, f' de x va a ser igual. La derivada del numerador, que es 2x, por el denominador, que es x más 5. Menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, que es x al cuadrado menos 16, entre x más 5 al cuadrado. Y esto es igual a 2x al cuadrado más 10x menos x al cuadrado más 16 entre x más 5 al cuadrado. Simplificando nos queda x al cuadrado más 10x más 16 entre x más 5 al cuadrado. Observamos que el menos 5 no es un punto crítico, ya que la función tampoco está definida en ese punto. Veamos dónde vale 0 la derivada. Para que la derivada x al cuadrado más 10x más 16 entre x más 5 al cuadrado sea igual a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Entonces x al cuadrado más 10x más 16 tiene que ser igual a 0. Pero esto lo podemos escribir como x más 8 por x más 2 igual a 0, de donde tenemos que x es igual a menos 8 o x es igual a menos 2. El 8 y el menos 2 son puntos críticos. Para determinar los intervalos donde vamos a ver la derivada, necesitamos considerar el menos 8, el menos 5, que es donde la función y la derivada están definidos, y el menos 2. Entonces los intervalos que vamos a tener son menos infinito, menos 8, menos 8, menos 5, menos 5, menos 2 y menos 2, infinito. En estos intervalos la derivada no se anula. Entonces podemos considerar un punto en cada uno de ellos para ver el signo de la derivada. Vamos a considerar el menos 9 en el intervalo menos infinito, menos 8 y calculamos f' de menos 9 es igual a menos 9 al cuadrado
más 10 por menos 9 más 16 entre menos 9 más 5 al cuadrado. Y esto es igual. En el numerador nos queda 7 y el denominador, como es un número elevado al cuadrado, es positivo. Entonces esto es positivo y eso nos está diciendo que f crece en el intervalo menos infinito, menos 8. Ahora vamos a considerar el menos 6 en el intervalo menos 8, menos 5 y calculamos f' de menos 6 va a ser igual a menos 6 al cuadrado más 10 por menos 6 más 16 entre menos 6 más 5 al cuadrado. Nuevamente el denominador es positivo por ser un cuadrado y en el numerador nos queda menos 8 y esto es menor que 0. Eso quiere decir que f decrece en el intervalo menos 8, menos 5. Ahora consideramos menos 3 en el intervalo menos 5, menos 2 y f' de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 10 por menos 3 más 16 entre menos 3 más 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual. El denominador es positivo y el numerador es igual a menos 5, que es menor que 0. Entonces esto quiere decir que f decrece en el intervalo menos 5, menos 2. Por último vamos a considerar el 0 en el intervalo menos 2, infinito y f' de 0 va a ser igual a 16 entre 5 al cuadrado, que esto es mayor que 0, entonces f crece en el intervalo menos 2, infinito. Como la derivada cambia de positivo en el intervalo menos infinito menos 8 a negativo en el intervalo menos 8 menos 5, aquí tenemos un cambio de signo en la derivada, eso quiere decir que f tiene un máximo en menos 8. En el intervalo menos 8 menos 5 la derivada es negativa, en el intervalo menos 5 menos 2 la derivada es negativa. Aquí no hay cambio de signo, entonces no hay un máximo. En el intervalo menos 5 menos 2 la derivada es negativa y en el intervalo menos 2 infinito la derivada es positiva. Entonces aquí tenemos un cambio de signo y eso quiere decir que f tiene un mínimo en menos 2. Entre menos infinito y menos 8 la función crece. En menos 8 la función tiene un máximo. De menos 8 a menos 5 la función decrece. En menos 5 no está definida. De menos 5 a menos 2 la función decrece. En menos 2 tiene un mínimo. Y de menos 2 a infinito la función crece.